Sí, ya está. Ya, muy bien. Ya no hay nadie más en sala de espera, ¿ya? Ya están todos acá. Muy bien. A ver, entonces, voy a preguntar. Hay jóvenes que, bueno, valga la redundancia, recién ingresan, ¿ya? Disculpen, jóvenes, no me había percatado de estaba explicando. Voy a volver a explicar, ¿ya? A ver, hay jóvenes que sí se están incorporando recién. Muy bien. A ver, voy a volver a explicar, ¿ya, jóvenes? Muy bien. A ver, para los estudiantes que recién, por favor, han podido ingresar, disculpen, ¿ya? Estamos trabajando los niveles de comprensión lectora, ¿ya, jóvenes? Vamos a hablar de 6 niveles de comprensión lectora, como ya les explicaba a sus otros compañeros. Vamos nosotros a partir, este es el origen en realidad ya de la comprensión lectora. Primero, hablar de los niveles de comprensión lectora. Hay varios estudiosos, hay varios lingüistas que se han dedicado a investigar acerca de los textos y tenemos acá, por ejemplo, a Casani y a Solé. Ellos dos, en conclusión, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la lectura, ya jóvenes, no simplemente es un acto de oralidad, no simplemente es la repetición de palabras, es llegar a comprender lo que se ha leído, ¿ya? Esa es la finalidad, jóvenes, llegar a comprender lo que se ha leído. ¿Para qué leemos? Decíamos que nosotros tenemos muchos problemas en nuestra realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, jóvenes, es empaparnos de los temas que están sucediendo, ¿no? Para eso es necesario que nosotros leamos, para poder comprender nuestra realidad, ¿ya? Para poder comprender nuestra realidad. ¿Qué necesitamos para leer? Simplemente voluntad, jóvenes. Tener esa fuerza de voluntad y decir, profesora Ana Lucía, voy a leer, ¿no? Quiero leer. Entonces, ahí está. Pasamos ahora a las habilidades que nosotros vamos a desarrollar en la comprensión lectora. Miren, tenemos la habilidad de identificar. ¿Qué significa? Que yo voy a ubicar la información en el texto. Me van a pedir que yo ubique la información en el texto. Por ejemplo, los personajes, los lugares, ¿ya? Algunas ideas que se van a dar en los textos. ¿Cuál es la otra habilidad? Es inferir. A partir de la inferencia, ¿qué voy a hacer yo? Voy a realizar hipótesis, conjeturas. Por ejemplo, puedo decir, en esta parte del párrafo parece que, no, en esta parte del texto, si me está diciendo que la protagonista principal está sufriendo una enfermedad, más adelante de repente fallece. De repente ese es el final de la historia. ¿Se dan cuenta? Vamos a inferir, vamos a inferir. Sintetizar. La síntesis es realizar una conclusión de lo que yo estoy leyendo. ¿Ya? Supongamos que yo estoy hablando acerca de la aprobación, que se apruebe, de repente el uso, a ver, antes pues estaba en disyuntiva el uso de ¿cómo se llama esto? Del cannabis, ¿no? Para el tratamiento médico. Entonces hay otras personas que decían, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces acá nosotros vamos, jóvenes, a tener una conclusión. Yo estoy de acuerdo por esto y esto y esto, ¿no? Entonces ahí, miren, nosotros vamos a realizar una síntesis, pero a partir de un análisis de un texto, ¿no? La relación. La relación es porque yo voy a establecer conexiones, relaciones en el texto. Puedo establecer una conexión entre la portada del texto y el título del texto. Puedo decir, esto no tiene relación. Si el título me dice esto, la imagen no refleja eso. ¿Se dan cuenta? Vamos a establecer relaciones, ¿ya? Interpretar a partir de de la finalidad que tiene el autor. Si el autor tiene la finalidad de informar, yo voy a interpretar, voy a decir, bueno, según lo informado acá, están diciendo que este hecho sucedió a tal hora y a tal hora. Entonces, hay que tener cuidado, hay que cerrar bien las puertas, porque a partir de esta hora pueden estar los delincuentes allá afuera. ¿Se dan cuenta? Estamos interpretando el texto, y es un texto informativo lo que estoy hablando, acerca de un ejemplo, ¿no? Evaluar. Evaluar es cuando yo voy a formular un juicio de valor, una crítica. Voy a establecer si esa información es verdadera o es falsa también, ¿no? También puedo hacer eso al momento de evaluar la lectura, ¿ya? Muy bien, esas son las habilidades que están inmersas en la comprensión lectora. Ahora pasamos a los niveles. Voy a hablar del nivel literal, jóvenes, de la comprensión lectora, cuando voy a recuperar información en el texto. Es decir, yo voy a recuperar información del texto porque ahí está de forma explícita, en el texto me lo está diciendo.
Supongamos que le digo, a ver, Stephanie Judith, ¿y cómo se llamó el personaje principal de la historia? Stephanie Judith me va a decir, profesora, se llamaba, supongamos, Pinocho. ¿Por qué? Porque en el texto está su nombre. ¿Se dan cuenta? De forma explícita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a recuperar información, voy a ubicar información, nada más. ¿Qué preguntas enmarcan al nivel de comprensión lectora literal? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? Por ejemplo, puedo decir, ¿quién es el personaje principal? Y en la obra lo puedo ver. ¿Se dan cuenta? Simplemente el nivel literal tiene que ver con la recuperación de información y ubicar información de forma explícita. ¿Ya, jóvenes? Pasamos al nivel inferencial. Es la cara opuesta del nivel literal. ¿Por qué? Porque yo acá, a partir de las características del texto, voy a formular hipótesis y voy a decir, esto puede ser. ¿Ya, jóvenes? Es un nivel más abstracto, jóvenes, un nivel más complejo para poder analizar la lectura. Profesora Ana Lucía, ¿y es imposible? No, porque ya en el texto me está dando algunas pistas, algunas pautas para yo poder hacer inferencias. Por ejemplo, las preguntas dice, responde a las preguntas, ¿qué pasaría antes de? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees? ¿Ya? El nivel crítico, que tiene que ver con nuestro punto de vista, con nuestro juicio valorativo. Ya decíamos que tenemos que apropiarnos de esa lectura, apropiarnos para poder nosotros dar un punto de vista. ¿Qué más? Ver si esa información es válida o no es válida, ¿verdad? ¿Qué más? Aceptar esa información o rechazarla, pero ¿por qué? ¿Ya? Teniendo en cuenta también los valores que nosotros tenemos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. El valor, el nivel apreciativo. En este caso, el nivel apreciativo tiene que ver, jóvenes, con la apelación a nuestras emociones, ¿no? A nuestras emociones. Por ejemplo, ya les decía yo que los autores buscan a veces causar, dependiendo su texto, ¿no? Una serie de emociones. Por ejemplo, les hablaba acerca de los textos informativos, los titulares de las noticias. Y les decía, de repente Valeria Anaís dice, profesora Ana Lucía, yo no leo ya los periódicos, no leo porque veo puros asesinatos, asaltos. Ya no, profesora, ya estoy cansada. ¿Por qué dirá eso Valeria Anaís? Porque ya apeló a sus emociones ya. Y ese es el nivel apreciativo que ella da. Entonces, ¿a qué responde esas preguntas? ¿Estuvo interesante la lectura? ¿Qué partes del texto te llamó la atención? ¿El texto te ha incrementado tu conocimiento o ha eliminado alguna de tus creencias? ¿El texto me merece ser recomendado para que otros lo lean? Ahí está. Ya, jóvenes, esas son las preguntas del nivel apreciativo. Muy bien, y finalmente tenemos el nivel creador. En el nivel creador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a aportar con un granito de arena, con la construcción, ¿no?, que ha hecho el autor. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a transformar el texto, voy a agregar párrafos, voy a componer una autobiografía, un diario íntimo de un personaje, voy a cambiar el final, imaginar qué fue lo que pasó más adelante, de repente me encontré con el autor del texto, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces ahí hemos trabajado los diferentes niveles, nivel creador, el nivel apreciativo, el nivel crítico, tenemos el nivel inferencial y el nivel literal, ¿ya, jóvenes? Muy bien, se ha comprendido, entonces voy a pasar a hacer una serie de preguntas. Perdón, jóvenes, ya estoy un poquito con la garganta. A ver, Alejandro Rivera. Alejandro Rivera, Sí, quisiera que sí me me es digas, presente. buen día, hijito. Buen día. Quisiera que me digas, hijo, acerca del nivel literal. ¿Qué has entendido por nivel literal? El nivel literal pues habla solamente de lo que está de manera explícita en el texto. A eso puede ser referencia tanto a fechas, hechos, los personajes, respondiendo preguntas sencillas realmente de identificar. Muy bien, su compañero ha dicho una palabra clave ahí, identificar la información en el texto de forma explícita. Muy bien, muchas gracias, Alejandro Rivera. Pasamos ahora al nivel inferencial y para ello vamos a pedir la participación de su compañero Jordan Emanuel. A ver, ¿qué nos dice Jordan Emanuel acerca del nivel inferencial? ¿Se encontrará ahí su compañerito Jordan Emanuel? Sí, profesora, buenos días. Buenos días, hijo. A ver, dime, ¿qué has comprendido tú por nivel inferencial? De que es como deducir el texto y crear así una serie de preguntas alternativas, ¿no? Como qué pasaría antes, cómo podría, qué otro título le pondrías al texto, las conclusiones y qué creemos. Muy bien, exacto, muy bien, muchas gracias.
Claro, Jordan. Vamos a ver que vamos a realizar hipótesis, conjeturas. Profesora Ana Lucía, y esas hipótesis las podemos realizar en todo el proceso de lectura, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Tenemos ahora el siguiente nivel. A ver, vamos a llamar a su compañerita Andrea Jimena. A ver, Andrea Jimena. Ya. Sí, profesora. Es criticar acerca del texto que escribió el autor y emitir un juicio valorativo acerca del texto. Claro, muchas gracias, muy bien. Recordemos siempre que si nos dice nivel crítico es hacer una crítica, ¿no? Pero teniendo en cuenta siempre las fuentes, jóvenes, no es hacer una crítica así sin tener fundamentos, ¿ya, hijitos? Muy bien. Pasamos al siguiente nivel. A ver, vamos a llamar a su compañerito Luis Rosas Castillo, a ver qué nos dice acerca de ese nivel. De nivel literal. El nivel, en este caso es el nivel apreciativo. A ver, el nivel apreciativo. Que es un nivel donde nosotros podemos apreciar la calidad de dicho texto. Ya, a ver, ¿cuál sería una de esas preguntas, por ejemplo, hijo? ¿Qué tal te pareció el texto? Claro, ¿qué te pareció el texto? Muy bien, ¿verdad? Ahí lo vamos viendo los niveles, jóvenes, ahí están, niveles de comprensión inferencial, ¿verdad? El crítico, el apreciativo, estuvo interesante la lectura, qué partes del texto te llamó más la atención, etcétera, ¿no? Y finalmente decíamos el nivel creador que nosotros vamos a tener que aportar ahí, ¿verdad? Vamos a tener que realizar algo adicional a lo que ya ha hecho el autor. Muy bien, estimados estudiantes, ahora sí entonces, voy a dejar de compartir pantalla para poder ubicar la práctica, ¿ya? Ubican, por favor, toda su práctica. Recuerden que sus materiales, tanto la teoría, acá es un pequeño resumen lo que hemos hecho en las diapositivas, pero ustedes en su plataforma van a encontrar ahí, estimados estudiantes, la parte teórica para que la puedan leer también y su práctica y los PPTs, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Entonces vamos a ubicar la práctica, por favor. A ver, un momentito, ¿ya? Voy a buscar la práctica. Profesora, disculpe, dijo algo, es que no le logré escuchar. Tiene su micro desactivado. Sí, sí, lo veo. A ver, vamos a ubicar la práctica, ¿ya? En su plataforma, ustedes van a encontrar en la plataforma EVA, van a ubicar ustedes ahí su práctica. ¿Sí la han logrado descargar? No. Sí, profesora, ya la descargué. Ya está, muy bien. Ahora la vamos a tener, ahí tengan a ustedes ahí a la mano, abiertita la práctica, para poder resolverla, ¿ya? Muy bien, entonces voy a compartir ahorita la pantalla para resolver la práctica. Ya está. Sí se visualiza, ¿verdad? Sí se Sí, ve todo. Miss. Ya está, muy bien. Muy bien, vamos a empezar entonces, jóvenes, con el texto número 1. Ya está, vamos a estar todos atentos, ¿ya? Muy bien, dice lo siguiente. Si el Estado tiene su origen en la necesidad que tienen los hombres de subsistir, de asociar sus fuerzas y ayudarse mutuamente, la unidad del Estado debe ser el resultado de la armonía de las voluntades y el equilibrio de los intereses. A ver, profesora Ana Lucía, por favor explíqueme qué es lo que trata de decir ahí el autor del texto. Miren, jóvenes, este texto es de Platón, ya es un filósofo, de repente lo han escuchado ustedes, de su obra La República, un extracto, un fragmento de la obra de Platón. Él nos dice que para que el Estado pueda formarse, necesita, dice, en este caso, los hombres lo están formando el Estado porque necesitan subsistir, pero para eso es necesario que nosotros unamos fuerzas y ayudarnos mutuamente, y así vamos a generar la unidad de un Estado.
pero va a ser el resultado ¿de qué? De la armonía de las voluntades. Hay que tener voluntad, así como nosotros tenemos voluntad para estudiar en este momento y para estar sentados acá, ustedes, ¿no? Así también, dice Platón, hay que tener la voluntad para poder formar el Estado. Y el equilibrio de intereses no quiere decir de intereses jóvenes lucrativos, como se ve ahora en el Estado. No, no, no. Son otro tipo de intereses. Intereses colectivos, que para todos sea, ¿no? De forma igualitaria, ¿ya? Muy bien, eso es lo que nos trata de decir. Que el Estado se va a formar por las necesidades que tienen los hombres de subsistir. Para eso van a asociar sus fuerzas. Siguiente párrafo. En el Estado existen 3 clases que corresponden precisamente a las facultades de razón, valor y deseo. Profesora Ana Lucía, ¿qué quiere decir? El Estado se va a formar por las personas que van a conformar el Estado, jóvenes, van a estar jerarquizadas, clasificadas por las aptitudes que van a poseer cada persona. Un grupo de personas va a tener la aptitud racional, ¿ya? La razón va a ser, jóvenes, en este caso, su habilidad, su facultad, su aptitud, la razón. Para otras personas va a ser el valor. El valor va a ser, en este caso, su facultad primordial, su aptitud primordial. Y el deseo va a ser para otro tipo de personas. 3, en este caso, miren, jóvenes, 3 facultades, 3 aptitudes principales que tienen que tener las personas que van a conformar este estado. Razón, valor y deseo. Continuamos. La clase animada por el deseo es amiga de la ganancia. Comprende a los artesanos y labradores, que tienen a la templanza por virtud. Sus almas están compuestas de hierro y de bronce, y su finalidad en el estado es satisfacer la necesidad de vivir. ¿Qué quiere decir este párrafo, estimados estudiantes? Ustedes podrán observar hasta ahora los artesanos, no yendo muy lejos acá a la campiña de Moche, ingresando nada más, podemos ver a los artesanos, a los labradores, a las personas que están trabajando acá en los campos, por ejemplo, de Virú. Estas personas tienen las ganas, el deseo de seguir adelante. Miren que esa es su facultad primordial, el deseo. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de vivir, de subsistir. Sus condiciones económicas no les están permitiendo de repente tener una vida holgada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Trabajan duro, ¿para qué? Para subsistir, para vivir. Eso dice Platón. Dice que esta gente, miren cómo lo destaca, tan bonito, ¿no? Dice que le da la facultad, la aptitud, el deseo de querer salir adelante y de generar la ganancia. ¿Pero será una ganancia así como lo hacen ahora nuestros presidentes? No, no, pues hijos. Es la ganancia para poder vivir, para poder mantener a su familia, ¿no? Eso es lo que dice Platón. Muy bien, continuamos con el siguiente párrafo. Entonces tenemos a la primera clase. Esa primera clase, que está conformada por los labradores y los artesanos, tienen que tener la aptitud del deseo. Siguiente párrafo. La clase animada por el desprecio al peligro y el amor a la gloria es la de los guerreros. Profesora, ¿qué quiere decir desprecio al peligro? Personas que no tienen miedo, pues, que son valientes. Está hablando de quiénes, de los guerreros. Acá tenemos, por ejemplo, nosotros, no yendo tan lejos en la literatura, el caso de Héctor, que lucha contra Aquiles. Héctor deja a su esposa, ¿no? Se queda viuda, ¿no? Y deja a su hijo. ¿Por qué? Porque se va a luchar por su patria. Se va a luchar por su patria, ¿no? Entonces él se enfrenta a Aquiles por su patria y muere, ¿no? Muere lastimosamente arrastrado por los caballos de Aquiles. Entonces vamos a ver ahí, miren, jóvenes, ese prototipo que ha pasado de generación en generación de Héctor, que representa la valentía. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver, nos dice Platón, que nosotros en la segunda parte de esta jerarquía vamos a encontrar a los guerreros. ¿Cuál es su aptitud, jóvenes? ¿Cuál es su aptitud de ellos? Vamos a ver que va a ser el valor. Su virtud es el valor. Sus almas están elaboradas con el noble metal de la plata y tienen por misión satisfacer la necesidad de defender, ¿no? En este caso, al Estado. Van a defender al Estado, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos la segunda clase. Los guerreros, su aptitud, que es el valor. ¿Cuál es su función de ellos? Cuidar, defender al Estado. Tercer párrafo. La tercera clase, la de los magistrados, corresponde a la razón. Su virtud es la prudencia. Sus almas están fabricadas con el más noble metal, que es el oro, y su misión en el Estado es la de gobernar. Los labradores y artesanos deben obedecer a los guerreros y a los magistrados. Miren, estimados estudiantes, qué importante este último párrafo, ¿no? Nos habla acerca de los magistrados, de las personas que nos están gobernando. Platón tenía ese ideal y decía: los magistrados
deben gobernar. ¿Por qué? Porque ellos apelan a la razón, a su inteligencia, para poder resolver los problemas, pero tienen que aprender a ser prudentes. ¿Qué es lo que vemos ahora con nuestras autoridades? ¿Practicarán la prudencia? No, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta cómo roban descaradamente? ¿Cómo están inmersos en actos de corrupción? Se dan cuenta, por eso es que la gente ya no cree pues, en los políticos de ahora, ¿no? Pero miren el ideal que tenía Platón acerca, ¿no? En este caso, en su época, también un griego, cómo tenía el ideal, jóvenes, de esta tercera clase de los magistrados. Y le daba el metal más preciado, que es el oro, miren, jóvenes. El metal más anhelado, más preciado. ¿Por qué? Porque decía que estas personas van a gobernar. Y como ellos van a gobernar, deben tener un corazón muy noble, jóvenes, para poder gobernar, la prudencia, ¿verdad? Entonces decía que acá los labradores y los artesanos deben obedecer a los guerreros y magistrados. Miren, entonces acá tenemos un fragmento, ¿no? De la República de Platón. Vamos a ver entonces, jóvenes, en síntesis en este texto que se habla acerca del origen del Estado, el ideal que tiene Platón de cómo puede ser un Estado. Dice que debe estar conformado por 3 clases. La clase de los labradores, de los artesanos, la clase de los guerreros y la clase de los magistrados. ¿Qué deben tener estos señores? Una serie de aptitudes, que eso los va a diferenciar a unos de otros. ¿Para qué? Para que los 3 se puedan unir de forma armónica, ¿no? Y tengan un equilibrio de intereses. Porque el señor magistrado va a decir, no, mira, como es labrador, yo le voy a dar menos, no le voy a reconocer. No, para todos dice que tiene que generarse los mismos intereses. Ese era el ideal de Platón, ¿no? Respecto al origen de un Estado, ¿ya? Muy bien, hijos. Ahora sí, vamos a pasar a resolver las preguntas. En la pregunta número 1 dice, la jerarquía de las clases al interior del Estado está en función de... Voy a pedir participaciones y voy a ir anotando sus participaciones. Y si no participan, les voy a empezar a llamar, ¿ya? Antes de empezar a responder las preguntitas, les voy a pedir que me sustenten el por qué, ¿ya, hijos? Me dicen, profesora Ana Lucía, es la A, pero siempre acostúmbrense a decir por qué, hijos, ¿ya? Incluso para cualquier pregunta, nunca digan sí, no, no. Eso ya no debe ser algo que va a estar en su repertorio léxico. No, ustedes tienen que argumentar siempre el porqué de las cosas. Si yo digo la respuesta B, profesora Ana Lucía, porque es una pregunta de nivel literal, está explícito en el texto. Lo encuentro en este párrafo, en el párrafo 3, en el párrafo 2. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Vamos a empezar entonces. A ver, quiero participantes. Vamos, chicos, vamos. La primera pregunta dice, la jerarquía de las clases al interior del Estado está en función de... A ver, participantes, por favor. Pueden colocar ahí la opción de levantar la mano y si no, empiezo a llamar. A ver, vamos participando. A ver, entonces yo voy a empezar a llamar, ¿ya? A ver, su compañerito Luis Sánchez. Luis Sánchez, ¿cuál será la respuesta para la primera pregunta? Luis Sánchez, ¿se encuentra presente? Profesora, la C. ¿La letra C? ¿Por qué dijo la letra C? No tengamos miedo, jóvenes, de participar, no tengamos miedo. Acá nos podemos equivocar, pero en nuestro examen no nos podemos equivocar, ¿ya, hijitos? Así que sin miedo, por favor. A ver, ¿por qué la letra C, hijito? En confianza, en confianza. ¿Por qué la letra C? A ver, María de Fátima Quevedo. A ver, hija. Esa es la letra C por lo que nos dice la diversidad de aptitudes humanas. Y en el segundo párrafo nos dice, en el Estado existen 3 clases que corresponden precisamente a las facultades de razón, valor y deseo. Muy bien. Serían muy aptitudes. bien. Exacto. Está de forma explícita, ¿verdad? ¿De qué nivel es, hija? ¿Literal, inferencial? Inferencial. Si está en el texto, corazón hermoso, ¿de qué nivel será? Si está en el texto, ya tú lo ubicas en el texto tal cual. Disculpe, literal. Muy bien, literal, excelente, muy bien. Ahí empezamos entonces, muchas gracias, hijita. En el número 1, la jerarquía de clases al interior del Estado está en función de, en este caso, la diversidad de aptitudes. Vamos a clasificar, eso quiere decir, la jerarquía de clases
las vamos a clasificar a las personas según sus aptitudes, pues. Recuerden ustedes, aptitudes en este caso, y acá también está de otra forma, dice facultades, ¿ya? Que es lo mismo, que tiene que ver con el valor, la razón y el deseo, ¿ya? No se olviden, muy bien. Pregunta 1, respuesta letra C. Número 2, el otorgamiento de una función específica a cada clase social tiene por objetivo, a ver, su compañerito, vamos a llamar por acá, Fabricio, Paolo Castillo. A ver, ¿qué nos dice Fabricio? ¿Cuál es el otorgamiento de la función específica a cada clase social? ¿Cuál es el objetivo de clasificar a las personas? ¿Con qué finalidad lo estamos haciendo? Fabricio. Sí, ¿me escucha, profesora? Sí. Ok, lo clasificamos con el interés de poder dividirles, pero en ese caso sería... Mira, al inicio del Sería a texto. través de intereses. Intereses, profesora, en el párrafo 1. A ver, dice los intereses. Solamente los intereses, hijo, ¿estás seguro? Porque recuerda que aparte de los intereses nos hablaba de la armonía, ¿recuerdas? La armonía y los intereses, mira. Acá dice, mira, en el primer párrafo, ¿qué está diciendo? Ahí está, hijitos. Mira, dice, de asociar sus fuerzas y ayudarse mutuamente, la unidad del Estado debe ser el resultado de la armonía de las voluntades y el equilibrio de los intereses. Entonces, ¿cuál será la respuesta ahí? A ver, ¿quién me dice? La B. Por acá tengo Miranda, Miranda. A ver, Miranda. Ser la C, porque nos habla de que la unidad del Estado debe ser el resultado de la armonía y los intereses, y también te dice que aparte el Estado tiene 3 clases que corresponden a la facultad de la razón, el valor y el deseo. Muy bien. ¿Está de forma explícita? Sí. Nivel literal. Muy bien, es el nivel literal. No tengan miedo, chicos, no importa, si se equivocan, no importa. Preferible es equivocarnos acá que en nuestro examen. Ya, hijos, por favor, no tengan vergüenza, no hay problema. Muy bien, en el número 2, la clave, entonces tenemos la letra C, la unidad del Estado. ¿Por qué le vamos a otorgar una función específica a cada clase social? Para formar un Estado. Para tener ese equilibrio de ese Estado, yo tengo que tener personas que tengan ciertas facultades, porque no todos van a gobernar, no todos tienen la capacidad de gobernar. Ustedes se encuentran acá porque son del área de ciencias o quieren postular a letras. Si quisieran postular a letras, no estuvieran acá, ¿se dan cuenta? Entonces los han clasificado también. Es igual acá, hijitos. La función específica es la unidad del Estado, para conformar una unidad, ¿ya? Muy bien. En la pregunta número 2, la clave, letra C. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Cuál sería el título apropiado para el fragmento leído? Muy bien, acá estén atentos al chat que les voy a explicar, ya jóvenes. Es un tema ya de la segunda semana, de la semana 2, pero lo voy a ir adelantando. Nosotros siempre comúnmente vamos a tener problemas en identificar tema, el título y la idea principal. ¿Ya? Idea principal. Ahí tenemos. Esos 3 términos que les acabo de escribir por el chat son los que nos confunden a veces. Y acá me está pidiendo el título del texto. Profesora Ana Lucía, yo creo que el título es el tema, la idea principal es el tema, no sé, hay acá, profesora, una mezcolanza que no entiendo. Miren, jóvenes, en pocas palabras, el tema va a globalizar al texto. Es la parte general del texto. Yo voy a preguntar, ¿de qué se habla en el texto? ¿Cuál es el asunto del texto? ¿Ya? Supongamos que se trate de la paz. Está expresado en un sintagma nominal, una frase nominal. Profesora Ana Lucía, ¿por qué es una frase nominal? La palabra nominal hace referencia al nombre, y el nombre es el sustantivo, la categoría gramatical. En este caso, paz viene a ser un sustantivo abstracto, ¿no? La es un artículo que está acompañando, en este caso, a este sustantivo. El artículo más un sustantivo que están formando una frase nominal, así se llama, ¿ya, hijos? Entonces, el tema va a estar expresado en una frase nominal. Profesora Ana Lucía, ¿tiene que tener verbo? No. Ojo, ojo, el tema y el título no pueden tener verbo, en su redacción no pueden tener verbo. La idea principal sí, porque la idea principal se va a, ¿cómo se llama? Se va a redactar como una oración, pues, y las oraciones tienen su verbo, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, el tema tiene que estar siempre en la idea principal, tiene que estar siempre en el título, es decir, se va a expresar.
si el tema, si yo les pregunto, ¿de qué ha tratado el texto que hemos leído? Profesora, del Estado. El Estado tiene que estar ahí, ¿ya? Y en el título también tiene que estar el Estado. Simplemente le voy a agregar algo adicional, otro sintagma nominal, otra frase nominal. Muy bien. A ver, acá su compañerita Miranda dice, profesora, podría ser la B, ya que la Constitución correspondería a los 3 niveles del Estado en la unidad que se forma. A ver, dice, ¿cuál sería el título apropiado para el fragmento leído? La Constitución ideal del Estado. Muy bien, excelente, Miranda. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene Platón por un ideal. Él dice, el Estado se debe conformar de esta manera. Para él, ese es su ideal de conformar el Estado. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces ahí tenemos la letra B, ¿ya? El título apropiado, la Constitución ideal del Estado. Este es el tema del que se ha hablado, del Estado. Miren, y le hemos agregado esta parte, Constitución ideal. Constitución, sustantivo, ideal, adjetivo, porque está modificando a Constitución. ¿Ya, jóvenes? Miren, está haciendo en este caso, ¿hay verbo acá? No hay verbo, ¿ya, hijos? Entonces, el título y el tema nunca llevan verbo. Muy bien. En el número 3, la clave letra B. Muy bien. Pasamos al siguiente texto. Nos dice, el sádico necesita de la persona sobre la cual domina, puesto que sus propios sentimientos de fuerza se arraigan en el hecho de que él es dominador de alguien, ¿ya? Esta dependencia puede permanecer de todo inconsciente. Así, por ejemplo, un hombre puede dispensar a su mujer un trato típicamente sádico y repetirle que es libre de dejar su casa. Pues, el día que así lo hiciere, él se alegraría mucho. ¿Qué pasa, jóvenes, en este texto? En esta primera parte que hemos leído. Nos habla acerca del sádico, miren. Nos dice que él es dependiente de una persona sobre la cual va a dominar. O sea, él domina, pero también es dependiente de esa persona que tiene que dominar. Puesto que sus sentimientos de fuerza se arraigan en el hecho de que él es dominador de alguien. Necesita de su víctima, sí o sí. ¿Qué nos dice? Acá hay una costumbre. A ver, perdón, jóvenes, un momentito ya, sino que estoy con un poquito más con la garganta. A ver, continuamos. Nos dice que acá, por ejemplo, es el típico ejemplo de un esposo que trata mal a su esposa y supongamos que le dice algo hiriente. Y le dice, mira, si te quieres ir de la casa, puedes irte. Y de repente la esposa dice, no puedo irme por mis hijos o porque de repente depende económicamente del esposo. Entonces dice, no puedo. Pero cuando ella se decide después del tiempo y dice, no, ya sí, yo voy a tomar la decisión y me voy. ¿Qué hace el esposo? Le ruega, no, por favor, no te vayas. Y sigue el círculo vicioso, ¿no? Sigue el círculo vicioso. Entonces acá eso es lo que nos explica. La mayoría, dice, de las veces, ella se sentirá tan deprimida que ni intentará irse. Y de este modo, ambos seguirán creyendo que las afirmaciones del marido reflejan la verdad. Pero si una mujer consigue reunir bastante valor como para anunciarle que está dispuesta a abandonarlo, el marido se desesperará y humillándose le rogará que no lo abandone. Por lo general, como ella tiene miedo de mantenerse firme, se inclinará a creerle y quedarse modificando su decisión. Es decir, se va a arrepentir y va a decir, bueno, me quedo, ¿no? Desde este momento la comedia vuelve a empezar. El marido adopta de nuevo su vieja manera de obrar, la mujer se revela una vez más y él volverá a humillarse a ella y quedarse, y seguirá así procediendo. Se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, el hecho de que la mujer tolere constantemente a su pareja sádica, a ver, participaciones jóvenes, ¿cuál será la clave de la pregunta número 4? A ver su compañerita Rosa Aurora. Sí, profesora, yo creo que la respuesta es la D, ya que como nos dice la lectura, según lo leído, la conducta del marido es una conducta sádica, como nos mencionaba, también se puede volver ya ciertamente como una comedia, ya que él se cree el dominante de alguien, y en vista de que, o sea, su esposa, la mujer, no tolera constantemente ese comportamiento, como dice la respuesta, ya se va convirtiendo en un círculo vicioso que va a ser muy, muy difícil de romper, ya que esto va a generar una dependencia de ambos, no solamente es de la mujer.
también del hombre, porque al momento de que la mujer ya tome su decisión de querer salir, el hombre va a comenzar como a manipularla y nunca va a poder salir de ese círculo. Muy bien, ahí está. Hijita linda, ¿esta respuesta es inferencial o es literal? Es inferencial, Muy bien, ¿por qué es inferencial? porque de acuerdo a la lectura yo estoy deduciendo cómo puede terminar todo este hecho. Muy bien, porque al final nos dice, ¿no? Que siempre volverá y seguirá procediendo así, dice. Su compañerita inferior dice, profesora, genera un círculo vicioso muy difícil de romper. Muy bien, esa es una respuesta de nivel inferencial. Número 4, clave letra D. Muy bien, muchas gracias, hijita. Continuamos. Dice, el sádico puede ser definido como un sujeto. A ver, ¿qué nos dice su compañerito? A ver, vamos a preguntar por acá. Anthony Emerson Ramos. ¿Qué nos dice Anthony? ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? ¿No se encuentra Anthony? No, sí, sí. Buenos días, hijo. A ver, Buenos ¿cuál días. será la respuesta de esa pregunta? La C, Ya, ¿por qué, hijito? ¿Será una respuesta de nivel inferencial o de nivel literal? inferencial también, ¿no? Por lo que se puede deducir eso. O sea, por decir dominante y dependiente de su actitud, algo así. ¿La palabra dominante no se encuentra en el texto, hijito? Sí, Ya, entonces, ¿será literal o será inferencial? entonces literal, ¿no? Claro. Claro, es literal, porque dice que ahí el hombre sádico le gusta dominar, y ahí dice dominante y dependiente de su víctima, y eso está al inicio del texto, ¿no? Miren, acá lo vamos a observar. Dice, el sádico necesita de la persona sobre la cual domina, ¿verdad? Ahí vemos de dominador. ¿Ya, hijos? Muy bien, entonces vamos a ver, muy bien, la clave de esa pregunta, entonces acá tenemos la letra C, ¿verdad? Dominante y dependiente de su víctima. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Cuál será el título adecuado para el texto? A ver, ¿de qué trató el texto, jóvenes? ¿Del sádico o el sadismo? A ver, participa. Sádico. Del Claro, sádico. no se Sádico. olviden, jóvenes. En el texto no menciona sadismo, ¿ah? Por si acaso, menciona al sádico. Entonces, estas alternativas, miren, automáticamente se eliminan, ¿ve? Por descarte, ¿ya? Las otras sí las consideramos. ¿Cuál sería el título adecuado, entonces, para este texto? La dependencia consciente del sádico. La palabra consciente. A ver, en el texto nosotros hemos encontrado un término, miren, jóvenes, por eso es que tenemos que analizar nuestro texto, pero no hay problema, estamos acá para aprender. Miren, dice, esta dependencia puede permanecer del todo inconsciente, dice. Entonces, ¿esa respuesta será correcta si decimos que es consciente? No. Claro, porque dice que puede ser inconsciente, ¿no? La necesidad de Sería dominación en el sádico. La necesidad de las dominar perversidades del en el sádico. sádico. A ver, dice las perversidades del sádico, la dependencia consciente del sádico, la mujer y la aparición del sadismo, la agresividad. La E, profesora. Muy bien. bien. Exacto. A ver, lo voy a hacer a través de la opción para levantar la mano, viejitos, si no, no nos vamos a escuchar. Muy bien, la respuesta es la letra E, la necesidad de dominación del sádico. Ese es el título adecuado. ¿Por qué? Porque se podría decir, se va a identificar por ser un ser dominador, ¿no? Ahí está la letra E, ¿ya? Muy bien. Pasamos al siguiente texto. Dice, se habla mucho de la importancia de una dieta sana, baja en colesterol, sobre la necesidad de mantener una actividad física permanente, pero suele dejarse de lado algo que quizá es más importante, la actividad mental. Recordemos que lo que no se usa se atrofia, y eso es válido también para nuestro cerebro. ¿Qué nos trata de decir en este primer párrafo? Nosotros comúnmente hablamos de comer sano, de alimentarnos de forma sana, de practicar actividad física, pero no lo hacemos con nuestro cerebro, ¿no? De repente dejamos esa actividad mental. ¿Y qué pasa con nuestro cerebro? Se va a atrofiar. Recuerden ustedes la famosa enfermedad del Alzheimer, ¿no? Nosotros no mantenemos a nuestro cerebro activo, estudiando, leyendo, haciendo cosas que a nosotros nos hacen sentir bien, no lo vamos a tener jóvenes ejercitado, ¿no? Continuamos. Muchos neurocientíficos y psiquiatras están convencidos de que cuanto más la desafiemos,
Cuanto mayores retos le impongamos, más tiempo se mantendrá nuestra mente en buenas condiciones. Ya no se considera una regla general que las personas sufran el deterioro de su capacidad mental a medida que envejecen. Entonces, ¿qué nos trata de decir? Acá nos cita, jóvenes, a científicos. Estamos hablando de la neurociencia, de repente ustedes la han escuchado. La neurociencia nos dice que nosotros vamos a generar más conexiones neuronales. Estas conexiones entre nuestras neuronas se llaman sinapsis, ¿ya? Se llaman sinapsis. Hay una sinapsis, por ejemplo, cuando yo aprendo un término nuevo, cuando yo comprendí algo nuevo y lo coloco en mis estructuras mentales, ¿verdad? Digo, esto nuevo, ya aprendí, entonces esto es lo que voy a hacer. Ya está. Ahí, por ejemplo, hemos generado conexión en nuestras neuronas. Estamos haciendo trabajar a nuestro cerebro, ¿ya? Cuando realizamos actividad física también. Por ejemplo, nos sentimos cansados, desgastados, ¿no? Pero tenemos una sensación de placer. ¿Por qué? Porque hemos trabajado, hemos ejercitado y también nuestras neuronas jóvenes han tenido una conexión neuronal, la sinapsis. Pero antes, ¿qué se decía? Se decía, por ejemplo, ya está viejito, ya por eso es que no sabe, ya perdió el conocimiento y a veces se equivoca y esto. Eso es una regla general que la gente siempre ha dicho, ¿no? Conforme va envejeciendo, también va a ir perdiendo su actividad intelectual, y no es así. Miren ustedes a Albert Einstein, ¿no? La actividad que él ha tenido hasta viejito, hasta anciano, ¿no? En la senectud. Entonces, eso se va a romper, esta regla general que las personas siempre dicen, ¿no? Una mente acostumbrada al placer de la lectura difícil, así no tenga un trabajo fijo, continuará lúcida y creativa durante la vejez. Sabemos que muchas personas a los 70 años, 65 años, ya son jubilados. Entonces, ¿qué hacen en sus casas? A veces se aburren lastimosamente, ¿no? Empiezan a buscar otras actividades. La cuestión es mantener siempre nuestra mente lúcida y siempre creativa. El grave error consiste precisamente en dejar de ejercitarla. Claro, hay personas que de repente no les gusta leer, ¿no? Por ejemplo, yo conozco gente en la iglesia que le gusta la lectura, la Biblia, por ejemplo, saben interpretar muy bien la Biblia. De repente no son profesionales, pero cuando vamos a hacer interpretación de la palabra, ¿cómo lo interpretan tan bonito, no? Y yo aprendo, digo, qué interesante, ¿no? Miren la forma de cómo interpretan ellos a partir de su experiencia. La historia está copada de ejemplos de grandes intelectuales que a pesar de sus 80 años de edad siguieron mostrando una admirable lucidez, y esto simplemente porque su vida misma fue un constante reto, lo que les demandaba necesariamente un esfuerzo mental permanente. Ya está, revista Actualidad Psicológica. Vamos a pasar entonces ahora a responder las preguntitas. Primera pregunta, si no estuviéramos acostumbrados al placer de la lectura difícil, entonces, ¿qué pasaría con nuestro cerebro? A ver, vamos a pedir participaciones. La B, Miss, A ver, nuestra mente no mantendría su lucidez. Bueno, me baso en el párrafo 2, donde dice una mente acostumbrada al placer de la lectura difícil, así no tengo un buen trabajo fijo, continuará lúcida y creativa durante la vejez. Claro, muy bien, ¿verdad? Vamos a ver acá entonces, estimados estudiantes, la letra E, ¿verdad? La letra E. Nuestro cerebro, No, B. nuestra mente no mantendría su lucidez si no estuviéramos acostumbrados al placer de la lectura. Es decir, si no leyéramos nosotros, ¿qué pasaría con nuestro cerebro? Nuestra mente no mantendría su lucidez, nuestro cerebro se atrofiaría, ¿no? Totalmente. Si no estamos acostumbrados, es decir, si no practicamos absolutamente nada. Nuestra mente no mantendría su lucidez. Es que no simplemente queda en la lucidez, sino que también se atrofia de manera general. Eso es lo que dice en el texto, ¿no? Miren, si nos referimos acá al texto, nos remitimos al texto, habla de atrofiar el cerebro, ¿no? Cuando nosotros no lo mantenemos en actividad. Ya jóvenes, ahí está. Entonces ahí vamos a tener como clave en este texto la letra E. Nuestro cerebro se atrofia totalmente. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, voy a esperar jóvenes que levanten la manito para que participen, ¿ya? Dice que las personas sufran el deterioro de su capacidad mental a medida que envejecen. Para el autor, ¿qué nos dice eso, jóvenes? Evidencia un mensaje científico, constituye una regla absoluta, muestra el abandono de los objetivos, es producto de la necesidad de aprender, constituye un error del saber humano, del saber común, perdón. Por ejemplo, yo decía, ¿no? Si las personas ya están viejitas, bueno, ya pues es normal que ya tengan su deterioro de capacidad mental. ¿A qué hace referencia eso? Y acá en el texto lo dice. La D, Miss. ¿La D? La D. Participen. ¿Es producto de la necesidad de aprender? La E.
Constituye un Es error. la EMIS, constituye un Ya. error del saber común, ya que, bueno, todas las personas tienen ese conocimiento o esa idea de que cuando ya vas envejeciendo, eh, se te va a deteriorar tu mente y es Claro, ¿verdad? Muy bien. Nosotros decimos comúnmente, bueno, ya está viejito, pues ya tiene que perder su lucidez, ya no tiene, ¿no? Mucha capacidad mental. Entonces, miren, constituye un error, ¿ya, jóvenes? Constituye un error del saber común. Muy bien. 8, letra E. Pasamos al número 9. Dice, por la temática del fragmento se deduce que el autor es un... A ver, vamos a pedir la participación. Levanten la manito, por favor. Jóvenes, traten de participar, ¿ya? Stephanie Cholán Quispe. Sí, profesora, buenos días. La respuesta sería la B, ya que se dice que, bueno, en la parte inferior se menciona que es una revista y habla de la actualidad de psicología. Sin embargo, cita claro, a doctores, a neurólogos. Pues. Y acá también está, mírenme. La letra B, no lo han borrado ahí. Clave letra B. Ya, jóvenes, muy bien. Bueno, no lo hemos borrado, porque este material se trabaja con varios docentes, ya, jóvenes. Entonces, acá tenemos la clave, la letra B y la clave. Ya, jóvenes, muy bien. ¿Cómo sea su compañerita? Incluso está acá de forma literal, mírenme. Actualidad psicológica, dice. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al texto número 4. Desde el comienzo de su existencia, el hombre se ve obligado a elegir entre diversos cursos de acción. Miren lo que nos dice, jóvenes, qué importante este texto, desde el inicio nada más. Nos dice que el hombre tiene múltiples formas de poder elegir, múltiples formas, diversas formas de accionar cuando tiene necesidades. Supongamos que tiene necesidad de querer comer algo. Puede elegir entre qué comer, puede elegir si prepara su comida, si se va a comprar su comida, ¿ya? Diversos cursos de acción. ¿Qué pasa con el animalito? En el animal hay una cadena ininterrumpida de acción que se inicia con un estímulo, como el hambre, y termina con un tipo de conducta más o menos estrictamente determinada, que elimina la tensión creada por el estímulo. ¿Qué quiere decir? Ellos no tienen la misma capacidad que nosotros, pues simplemente es una sola acción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene hambre el animalito, ¿no? Y yo sé que tiene hambre porque de repente está sacando la lengua afuera, está salivando, y cuando le muestro la comida va a salivar más, porque la comida es su estímulo. Entonces sé que eso es lo que quiere el animalito. En el caso del hombre, como decíamos, tiene diversos cursos de acción, el animal solamente uno. Muy bien, continuamos. En el hombre, esa cadena se interrumpe, el estímulo existe, pero la forma de satisfacerlos permanece abierta, es decir, debe elegir entre diferentes cursos de acción. ¿Se dan cuenta? Empieza a pensar, modifica su papel frente a la naturaleza, pasando de la adaptación pasiva a la activa. Se va adaptando conforme lo que va pasando en la realidad, a diversos escenarios. Crea, inventa instrumentos y al mismo tiempo que domina la naturaleza, se separa de ella más y más. Va adquiriendo una oscura conciencia de sí mismo, o más bien de su grupo, como de algo que no se identifica con la naturaleza. Cae en la cuenta de que le ha tocado un destino trágico, ser parte de la naturaleza, y sin embargo, trascenderla. Llega a ser consciente de la muerte en tanto que es su destino final, aun cuando trata de negarla a través de múltiples fantasías. Claro, vamos viendo que acá el hombre quiere satisfacer varias necesidades y lo puede hacer de múltiples maneras, como yo les decía, ¿no? Pero ahora, ¿qué más nos dice este texto? Que él cada día más es más consciente de lo que va pasando a su alrededor. Cada día es más consciente de lo que va pasando a su alrededor. Vamos a ver que él incluso va a ver a la naturaleza y se va a sentir, ¿no? Llamando paz de la naturaleza. ¿Por qué? Por lo que está pasando a su alrededor. Miren lo que vivimos nosotros actualmente, ¿no? Delincuencia, corrupción. Uno se desanima con eso, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿qué tenemos que hacer? Trascender. Es lo que ustedes van a hacer cuando estén estudiando, jóvenes, cuando sean profesionales. De repente, si quiero ser doctor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de buscar resolver los problemas de salud en mi comunidad, buscar una solución para este problema, ¿no? Entonces, trascender, jóvenes, ¿ya? Llega a ser consciente de la muerte. Luego de eso, obviamente, nosotros en un proceso de la vida nos enteramos que tenemos que morir, ¿no? Como algo natural. Pero pues la persona se aferra al destino y para eso tratas de cubrir eso, porque no todos los días te levantas y dices, pues, eres consciente de que algún momento vas a morir. No.
Nosotros a veces realizamos nuestras actividades y decimos, tengo que llegar a casa, a tal hora llego, tal hora hago esto y lo otro, pero no me pongo a pensar, ¿y si en el camino me puede pasar algo? ¿Y si no llego a casa? Nunca nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? Nos vamos a descansar y decimos, mañana me levanto temprano y tengo que hacer esto. No somos, o sea, somos conscientes de que vamos a morir, pero no lo tenemos presente siempre. Entonces, eso es lo que nos dice que lo podemos negar a través de múltiples fantasías, ¿ya? Muy bien. El texto es tomado de Erich Fromm, El miedo de la libertad, un psicólogo también. Muy bien. Vamos a pasar a resolver las preguntitas. Lo que diferencia sustancialmente al hombre del animal es que, a ver, levanten sus manitos, por favor. A ver, María Fátima. No la he cogido específicamente, pero estoy entre la A y la D. En la A, por lo que hice, posee de diversidad de acciones. Al inicio del párrafo dice, desde el comienzo de su existencia, el hombre se ve obligado a elegir diversos cursos de acción. Y en la D nos dice, presenta diversidad de estímulos internos. Si leemos un poco más, nos dice, el estímulo existe, pero la forma de satisfacerlo permanece abierta, haciendo referencia al hombre. Bueno, entre esas dos me queda, no. Ya está. A ver, corazón hermoso, yo te hago una pregunta más profunda para que tú lo puedas diferenciar. La esencia del texto es acerca de los estímulos o de las acciones que puede realizar el hombre y el animal. ¿Qué dicen, jóvenes? Habla más de las acciones. Claro, muy bien, de las acciones, Sería ¿verdad? la A. La letra A, muy bien. La clave en el número 10, letra A. ¿Es una respuesta literal o es inferencial? Literal. ¿Será literal o inferencial? Literal. Claro, literal, ¿verdad? Literal, jóvenes, porque está en el texto. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. En la pregunta número 11 dice, ¿se puede definir al hombre como un ser? ¿Cómo lo definimos al hombre? A ver, participaciones, por favor. Me gustaría que participen los chicos que están aún ahí, no sé si están ahí también, ya, pero por favor participen, jóvenes. Voy a empezar a llamar entonces, ¿ya? A ver, Brian Michael Campos. Brian Michael. La pregunta número 11. Yo creo que es la letra D. ¿Estás seguro que sí lo modifica la naturaleza? La E. Trascendente, pues. No. Racional y consciente. Claro, muy bien. Racional y consciente. Hijito, ¿es una respuesta de nivel literal o inferencial? Recuerda que literal es cuando está en el texto. ¿Será literal o inferencial? Inferencial. Inferencial. Es inferencial, porque en base al texto saca la... A ver, chicos, miren. Por eso les pido que siempre estén atentos al texto. Eso es lo que tienen. Prefiero que se equivoquen acá, pero no en su examen. Ya, hijos, en su examen ustedes tienen que ser bien minuciosos con la lectura. Así como si ustedes trataran de descubrir algo, ya el mismo interés tienen que tener en la lectura. Miren, acá dice consciente, acá tiene la palabra consciente. Si ya le encontré esta palabra y ese término, es de nivel literal, miren, llega a ser consciente, dice, de la muerte. O sea, sí es consciente el hombre. La respuesta es la letra A, muy bien. Entonces decimos que es racional y consciente, ya hijos, racional y consciente. No puedo decir que es modificador en la naturaleza porque el hombre no puede dominar la naturaleza. Miren ustedes cómo ha sucedido acá nada más, con el fenómeno del niño costero, ¿no? Entonces no se puede controlar, ¿se dan cuenta? Ya, lo que hace énfasis la lectura es que es racional y consciente, ¿no? Muy bien, esa es la clave, ¿ya? Número 11, letra A. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Dice, el tema expuesto es de carácter. ¿De qué carácter será, jóvenes? ¿Antropológico, etnológico, humanista, sociológico, ateísta? A ver, participaciones. No importa si nos equivocamos, chicos, estamos para aprender. ¿Ah? Humanista. Claro, muy bien humanista, ¿verdad? Se basa específicamente en la psicología humanista, hablando del hombre, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente texto. Ya, este es el último texto.
El de las pirámides de Egipto, dice. A ver, las pirámides de Egipto construidas hace más de 4000 años son son la maravilla más antigua y la única que se conserva. Sirvieron como tumba a los faraones egipcios cuyos cuerpos momificados se rodeaban de tesoros y objetos personales. Nos está hablando específicamente, jóvenes, miren acá, estamos ubicando información que nos dice que las pirámides de Egipto, su función principal era ser tumba de los faraones egipcios, ¿verdad? Muy bien, construida sobre la arena del desierto, se tiene la impresión de hallarse en presencia de un monumento que guarda en sus entrañas secretos trascendentales muy estrechamente relacionados con su estructura. ¿Qué nos trata de decir esta última idea? Que no solamente se refiere a que es una tumba, sino que es un secreto, ¿no? Vamos a ver nosotros que trasciende, más allá de ser una tumba, trasciende. ¿Por qué? Porque en su estructura de la pirámide se han hecho muchos estudios. Vamos a ver qué resultados da ese estudio. Como en Babilonia y en Amórica, bueno, acá falta disculpen, ahí era con mayúscula la E, ¿ya? En Egipto las pirámides eran templos dirigidos a la gloria de un dios. Para eso fueron construidos, dirigidos a la gloria de un dios. Templos para complejos rituales de muerte y de nacimiento. Miren, a la gloria de un dios, templos para realizar rituales de muerte y de nacimiento. Y al tiempo, dice, monumentos al conocimiento de un pueblo mucho menos ignorantes de lo que los historiadores creían, ¿no? Simplemente los historiadores inicialmente decían, bueno, son tumbas, ¿no? También se ve que son campos rituales, pero más allá, otros estudiosos ya de las ciencias, de repente más formales, ¿no? Y otros de las ciencias fácticas, como la arqueología, ¿qué nos dice? Los arqueólogos se han rendido a la evidencia, en sus medidas está reflejado el conocimiento matemático y astronómico de una ciencia incomprensible hace 6 o 7000 años atrás. Hasta ahora siguen haciéndose estudios matemáticos y astronómicos, jóvenes, sobre estas pirámides, ¿no? Muy bien. Estamos, pues, frente a algo más que una tumba. En esta montaña, por 2.600.000 bloques de piedra, acarreados y ensamblados, quién sabe cómo, con un volumen total de más de 2,5 millones de metros cúbicos y un peso superior a los 7 millones de toneladas, la Gran Pirámide es un templo religioso y científico, y tal vez sea también una tumba, y tal vez, probablemente también sea una tumba. Miren, jóvenes, pero ¿qué nos está haciendo una evidencia acá? Que es un templo religioso y científico, ¿no? Incluso por la misma construcción, ¿no? Por la misma construcción hemos visto que a pesar de ser cámaras cerradas, no se pierde el oxígeno. Es muy interesante, ¿no? Todo ese estudio de las pirámides. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las preguntas. ¿Sirvieron como tumba los faraones egipcios cuyos cuerpos momificados se rodeaban de? A ver, llamamos a Elton Snyder Romero. ¿Qué nos dice Elton? ¿Cuál es la respuesta de la pregunta número 13? A ver. Es la 13, ¿verdad, profesora? Sí, número 13, hijito. ¿Cuál es la respuesta ahí? A ver, acá su compañerita Alejandro, nos dice la letra A. A ver, ¿por qué? ¿Por qué Alejandro Rivera, no? ¿Por qué Alejandro Rivera es la letra A? En el texto lo dice. Muy bien, está de forma explícita, exacto. Es una respuesta, ¿no? De nivel, en este caso, literal. Tesoros y objetos personales estaban rodeados, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta número 14. Ya, en la pregunta número 14. Las pirámides eran templos erigidos a la gloria de un, a ver, participante. De un dios. De un dios. ¿Será una respuesta de nivel inferencial o literal? Literaria, porque se encuentra en el texto, en el segundo párrafo. Está de nivel literal. Muy bien, está en el texto. Excelente, hijos. Muy bien. 14, letra C. Pasamos al número 15. Los arqueólogos creen que en sus medidas está reflejado. ¿Qué estará reflejado? A ver. El conocimiento matemático.
Muy bien, está reflejado el conocimiento matemático y astronómico de un pueblo, dice, ¿no? Los conocimientos de una ciencia incomprensible, el conocimiento astrológico del faraón, la religiosidad de un pueblo egipcio, los secretos del mundo de los muertos. A ver, acá nos dice, ¿no? ¿Qué está reflejado? Miren, acá lo podemos encontrar en el texto, ¿ya? Acá nos dice que está relacionado. Incluso vamos a referirnos al texto, ¿ya, jóvenes? A ver. En el segundo párrafo está. En sus medidas está reflejado el conocimiento matemático y astronómico. ¿Ya, hijos? Muy bien. ¿Es una pregunta de nivel literal o inferencial? Literal, Miss. Literal. Está en el segundo párrafo. Muy bien. Esa es la clave. 15 letra A, ¿ya? Pasamos al número 16. La Gran Pirámide es un templo. Religioso y científico. Religioso y qué más? Y científico. Religioso y científico. Religioso y científico. Porque está en el texto y aparte Está en el último párrafo. Muy bien, por lo tanto es literal. Muy bien, hijos, ¿ya? Entonces ahí tenemos las claves. En el número 15, letra E, A y C. Muy bien, jóvenes. Entonces, no se olviden ustedes, estimados estudiantes, que tenemos nosotros acá los niveles de comprensión lectora, el nivel literal, que lo podemos nosotros ubicar en el texto, porque está de forma explícita, el nivel inferencial, que nosotros lo vamos a tener que construir a partir de las características que ya nos da el texto, ¿ya? Muy bien. Plantear hipótesis, formular de repente ciertas preguntas. Tenemos el nivel crítico donde vamos a emitir nuestra opinión, ¿ya? Nuestra opinión. Muy bien, jóvenes. Y tenemos también el nivel apreciativo, donde vamos a dar nosotros, vamos a apelar a nuestras emociones, el nivel también creativo, ¿ya? Quisiera saber si hay alguna consulta, por favor. ¿Hay alguna preguntita? Ninguna, profesora. Sí se Ninguna, comprende Miss. todo, ¿verdad? Ya. Sí. Disculpa, en la pregunta 15, ¿cuál era la respuesta? A ver, vamos a pasar a la pregunta 15. Era la A, era la A. Es la A. La letra A, conocimiento matemático y astronómico del pueblo, ¿ya? Muy bien. Recuerden, jóvenes, que... Disculpe, en la parte del texto de la pregunta 15 nos habla del conocimiento matemático astronómico de una ciencia incomprensible. ¿No sería la B, la respuesta de la pregunta 15? A ver, vamos a ver. Ahí dice reflejado. Mira, hija, acá está la palabra reflejado, ¿ya? Mira, y acá justamente nos dice, ve, en sus medidas está reflejado el conocimiento matemático, ay, perdón, el conocimiento matemático y el astronómico, ¿ya? Mira, dice, en sus medidas está reflejado el conocimiento matemático y astronómico de una ciencia incomprensible hace 6. Acá hace referencia sobre todo esta cabe, al conocimiento matemático y astronómico, ¿ya? Por eso sería. Porque se dice, pues, que también es una ciencia incomprensible, desde acá se habla, ¿no? Del análisis de su estructura y todo, que no, en realidad no se logra terminar ya de comprender. Siguen los experimentos, ¿no? Ya está, muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces, por favor, en este momento voy a pasar a tomar la asistencia, ¿ya? Si pudieran, por favor, encender tengo que remitir la asistencia, sus videos, para hacer una captura de pantalla.